La idea es manejarnos de la siguiente forma. Vamos a tener una linda jornada con diferentes colegas de varias partes del mundo, exalumnos algunos, amigos investigadores otros, y vamos a ir compartiendo un poco de lo que es la actualización continua en kinesiología, en esta oportunidad con el eje centrado en las nuevas tecnologías, o no, como vamos a escuchar también a algunos colegas disertar en contra de la tecnología, o mejor dicho, charlar un poco sobre las desventajas de la misma. Vamos a dar paso al primer disertante, a Darío Lieberman, con su conferencia Equilibrio entre teoría, tecnología y práctica en la rehabilitación de las funciones manuales en pacientes post-ACV. Darío es kinesiólogo argentino, pero vive hace muchísimos años en Tel Aviv y es el director de la carrera en Tel Aviv, en la Universidad de Tel Aviv, y es por supuesto también doctor, tiene doctorados y demás, es un investigador, colega que nos honra realmente con su presencia y que hemos tenido la oportunidad de que nos visite eventualmente en la universidad y que obviamente esperemos poder volver a esa normalidad y volver a estrechar lazos con ustedes. Bienvenido, Darío. Bueno, muchas gracias, Oscar. A todos, gracias. Te agradezco la invitación. Bueno, voy a compartir la charla. Sí, perfecto, se ve la presentación. Ahí Ok, estamos. Muy bien. bueno. Entonces, yo voy a compartir un poco la experiencia que tengo con tecnologías, ya que me dedico a esto hace mucho tiempo, específicamente las aplicadas a la rehabilitación de pacientes con después de una ACV. Y al margen también les voy a participar de alguna experiencia científica que se terminó, de hecho, hace un mes más o menos, un proyecto que duró 5 años, que se hizo entre varios grupos internacionales y quería compartirlos con ustedes, porque todavía estamos analizando datos y ustedes serán entre los primeros que conocen algunos de estos datos. ¿Ok? Entonces, hagamos así. Me acomodo. Ok. Entonces, los objetivos de la presentación mía será explorar la relación entre la tecnología y la neurorehabilitación, que uno tiene por entendido que, por supuesto, la tecnología ayuda, pero la pregunta es si realmente ayuda en todo caso y en qué medida ayuda, relativo a la inversión que hay en este momento en tecnologías distintas, rehabilitativas y de medición. La segunda es describir una base de teoría aplicada a la neurorehabilitación, que me parece que en cierto modo falta para lo que es la kinesiología, o sea, trabajar en base de teorías más o menos sólidas y a partir de ahí empezar a definir protocolos de tratamiento. Tercero, como mencioné antes, quería exponer el proyecto Enhance, ¿okay? Que lo hicimos un grupo de gente de Canadá, Israel e India, 3 laboratorios o 4 juntos que trabajamos al mismo tiempo en forma sincronizada bajo un proyecto que tenía como propósito usar nuevas tecnologías y protocolos para poder solucionar un problema de espasticidad y después describir los resultados y las posibles aplicaciones del proyecto Enhance. ¿Okay? Esas son las metas que tenemos hoy en los 20 y tantos minutos que me quedan. Oscar, por favor, avísame porque yo puedo seguir 3, 4, 5 horas y no me doy cuenta. ¿Okay? Dale, será Así un que bueno, gusto. ¿cómo? Por supuesto que sí. Faltando 5 minutitos te aviso. Bueno, ok. Perfecto. Entonces, eh, a ver, vamos a hablar un poco de una breve introducción, porque la recuperación de las funciones motrices es una meta principal de rehabilitación post-ACV. Eso no es un secreto, generalmente estas son lesiones en las neuronas, motoneuronas superiores, tiene sus complicaciones, generalmente es más difícil rehabilitar el miembro superior que el inferior en estos casos, y yo me dedico específicamente al miembro superior. 85% de los pacientes
después de una ACV presentan diferencias en el funcionamiento del miembro superior que persisten en la fase crónica. Y el daño al sistema nervioso post-ACV se expresa en varias dimensiones. Aquí voy a mencionar solamente algunas que son medibles. Por ejemplo, hay déficits en planificación e integración sensórica y motriz. Hay déficits en coordinación entre miembros de los dos lados, izquierdo-derecho, por ejemplo, o en coordinación entre articulaciones del mismo miembro. Hay una disminución de la fuerza muscular. Hay reflejos de elongación que no existen, o por el contrario, hay hiperreflexia, exceso de reflejo de elongación. Y hay un tono muscular que puede ser bajo, o por el contrario, o músculos hipertónicos. Ok, todos estos requieren evaluación, y para la evaluación necesitamos tecnologías. ¿Okay? Bueno, a ver. Para poder habilitar estas tecnologías, para diagnosticar, para monitorear cambios, la tecnología tiene que tener ciertos, digamos, determinadas características. Tendrá que ajustarse a las expectativas de los clínicos, de pacientes, para poder ser relevante. Por ejemplo, yo resumo acá una serie de características. Tiene que ser de uso simple, fáciles de usar también para el terapeuta, pero en ciertos casos también para el paciente. ¿Okay? Que no se necesite supervisión de un experto, de un técnico. Tienen que ser válidas, o sea, basadas en modelos aceptados y apoyados por evidencias clínicas. Y tienen que ser transferibles, o sea, que deben demostrar cierta mejora con sus usos, y transferirse a actividades de la vida diaria. Si no, ¿para qué nos vamos a entrenar con un aparato que no sirve para nada más que para mejorar en el aparato mismo, si no se puede transferir al día a día? ¿Okay? Tiene que ser eficiente, o sea, de bajo costo, robustas, precisas, y que reduzcan el tiempo de rehabilitación o los esfuerzos que ambos, el paciente y el clínico, dedican al proceso. Tienen que ser motivantes, ¿no? Sociables, entretenidas, que requieran atención y que ayuden al paciente a solucionar problemas motrices, y no formas repetitivas de movimiento. Tienen que ser compatibles. Compatibles quiere decir que tienen que ayudar al terapeuta y no reemplazar al terapeuta. O sea, que se acoplen a la terapia tradicional. Finalmente, tienen que tener cero riesgo. O sea, acá no hay vuelta que dar. Cualquier tipo de tecnología tiene que crear un medio de entrenamiento que sea con cero peligro. ¿Okay? Ahora, la evidencia científica sugiere que el uso de la tecnología, primero, mejora la calidad del movimiento. Por ejemplo, hay menos temblor en las manos, en el caso de ACV. Conduce a una precisión de movimiento más alta, desarrolla más fuerza muscular, la velocidad del movimiento aumenta y la actividad muscular también. Generalmente fomenta una recuperación más eficiente, vale decir, una rehabilitación más corta. Pero en realidad, todos estos datos que les estoy dando son atribuidos a la robótica rehabilitativa, generalmente, que son aplicadas hace bastantes años a la ACV. Lo que hace la tecnología esta es acelerar un poquito el proceso, pero no causa, digamos, cambios mucho más grandes que la terapia tradicional. O sea, que un fisioterapista trabajando intensamente con un paciente puede tener los mismos logros un poquito más tarde. ¿Okay? O sea que esa es la única ventaja que se ve hoy en día de estas tecnologías. O sea que nosotros estamos más o menos al mismo punto después de 200 días de intervención. La máquina y el hombre fisioterapeuta llegan al mismo nivel. ¿Okay? O sea que lo que tenemos que hacer es recuperar un poco, o sea, crear unas tecnologías que superen la capacidad nuestra de entrenar a la persona en términos de calidad, y no solamente en términos de cuánto tiempo tarda. Porque en tiempo sabemos que acelera el proceso, pero no la calidad. ¿Ok? O sea, que la terapia
con rehabilitación, por ejemplo, robótica, resulta en una modesta mejora del movimiento después del ACV. Específicamente, acelera el proceso, como lo dije antes, pero no tanto la calidad del movimiento comparada con la fisioterapia tradicional. Los beneficios del uso de estas tecnologías neurorehabilitativas no están avalados por una transferencia a las actividades motrices cotidianas. O sea que una persona que se entrena en un robot o en una máquina neurorehabilitativa, generalmente mejora dentro de lo que es la máquina, mejora trabajando con el robot, pero no mejora cuando tiene que tomar un vaso de té. ¿Ok? Y con respecto a la espasticidad, realmente no hay resultados muy sólidos que muestren una reducción de la actividad muscular hiperreflexiva con el uso de tecnologías exógenas o con un tratamiento fisioterapéutico. ¿Okay? Que hablemos un poquito de la espasticidad, que es un tema muy caliente, digamos, en general en el tema este de la rehabilitación. Es la papa hirviente del tema, porque la espasticidad es muy difícil de solucionar. ¿Okay? Es una de las secuelas del ACV y es una causa de mayores dificultades en la performance de actividades cotidianas, lo cual reduce muy drásticamente la calidad de vida del individuo. ¿Okay? Fue definida por Lance en los años 80 como un trastorno motor caracterizado por un aumento en el reflejo de elongación muscular dependiente de la velocidad de elongación. Estoy hablando del caso de stroke. Hay muchos tipos o varios tipos de espasticidad en la distonía o en, la parálisis cerebral en niños, pero estamos hablando acá de una distonía que depende de la velocidad de elongación. ¿Okay? Se caracteriza por una hiperreflexia y una hipertonía atribuida a una hiperexcitabilidad neuronal o una falta de control central o falta de inhibición, se podría decir. ¿Okay? Y yo me enfoco un poco en la espasticidad, específicamente en el proyecto Enhance con Canadá e India, y de eso vamos a hablar a continuación también. Hay varios tipos, como digo, dentro del ACV, varios patrones de espasticidad, flexores y extensores. Yo en este momento estoy hablando del patrón de flexor de este tipo, y el cual nosotros medimos con metodologías o tecnologías cinemáticas. O sea que nosotros usamos la extensión para provocar o para estimular o para testear la espasticidad del músculo flexor. En resumen, la espasticidad después de una ACV depende del rango de estiramiento del músculo o el rango angular de extensión al que reacciona el músculo ante su elongación, y depende de la velocidad del estiramiento, o sea, la velocidad de extensión del músculo. Y parecería que no hay una solución y no hay una tecnología que la supere. Solamente los fármacos, por ejemplo el butolinio, que se aplica muy comúnmente. ¿Okay? Puede ser, yo me pregunto, y pregunto a todos, ¿no? Puede ser que la falta de progreso sea por el uso de tecnología y práctica, pero sin teoría. O sea, la ingeniería ha avanzado muchísimo en el desarrollo de tecnologías realmente fantásticas, que pegan más para ir a Marte o para la NASA que para la rehabilitación en ciertos casos. Y la práctica también ha llevado a la kinesiología muchos protocolos de tratamiento que no tienen base, sino que están ahí como ejemplos de práctica, pero que no tienen una teoría que los soporte. Y de hecho, nos quedamos hoy en día sin poder solucionar problemas como la espasticidad. Entonces yo propongo, o sea, es posible que lo que acabo de preguntar sea el producto de trabajar en una tecnología o una práctica que sin teoría, y por lo pronto hemos decidido en este proyecto internacional desarrollar y experimentar caminos alternativos basados en teoría, experimentación científica y práctica clínica con una visión multidisciplinaria. Ok, y aquí viene el proyecto. En inglés, o sea, yo esta
toda esta charla la he traducido del inglés al castellano. Si hay algunos errores de ortografía o de otra índole, ustedes me sabrán disculpar. Hace 43 años que vivo acá. Pero bueno, bueno, el proyecto se llama Enhancing Brain Plasticity for Sensory Motor Recovery in Spastic, me parece. La mejora de la plasticidad del cerebro para la recuperación sensórica y motórica en pacientes hemiparéticos espásticos. Bueno, el proyecto lo hemos dirigido mi colega Mindy Levine de Canadá, junto conmigo, y dentro del grupo hemos incorporado el grupo de India, que estaba dirigido por el profesor John Solomon, y distinta gente que trabajó como colaboradores dentro de nuestros grupos respectivos. La teoría de base sobre la cual empezamos este proyecto se llama Threshold Control Theory, o la teoría de control del umbral del reflejo de elongación, que fue desarrollado hace bastantes años por el profesor Anatole Feldman, que vive en Canadá, uno de los líderes del tema de la psicomotricidad y de la neuromecánica. El cual dice que el movimiento es un producto de la regulación de umbrales de reflejo de elongación del músculo, ¿okay? Lo que él llama el Spastic Tonic Stretch Reflex Thresholds, TSRT, TSRT. Y estos umbrales dependen de la velocidad de elongación del músculo, los cuales se pueden determinar experimentalmente, teniendo un ángulo de movimiento, ¿okay? Y una velocidad de movimiento. O sea que para determinar cuál es el umbral, tenemos que determinar el punto a distintas velocidades. Por lo tanto, la espasticidad se provoca moviendo el brazo en forma pasiva a velocidades distintas. Y eso define una línea que tiene un ángulo, y cuando el ángulo es más cerca de 90, quiere decir que abarca más área sin actividad reflexiva. Y lo contrario es cuando tenemos un individuo con espasmos o espasticidad. ¿Ok? Todo se basa en las propiedades neuromecánicas del músculo, sabiendo que la fuerza y el largo del músculo tienen una relación muy específica cuando es un movimiento activo. Digamos, el punto de máximo cambio entre la fuerza y el largo del músculo define una línea que es la línea de rigidez, digamos, o de stiffness, lo que se llama en inglés. Bueno, entonces el umbral nos indica en dónde en el espacio articular, o sea, a qué ángulo, el músculo podrá ser activado o desactivado. Durante el movimiento activo, el umbral aparece dentro de los límites del rango biomecánico de la articulación. Durante movimientos pasivos, el umbral está fuera de estos límites de acción y por lo tanto el músculo está relajado, inactivo durante el rango del movimiento. Ahora, una persona sana tiene un rango de normal, donde durante todo el periodo, si quiere, no reacciona, o sea que tiene toda esta área para poder controlar el músculo o el ángulo del brazo. En cambio, en el ACV, la persona está limitada y solo puede controlar algunas áreas o zonas donde el umbral no se percibe o no es activo. Y en otras zonas, por ejemplo, en la parte amarilla que ustedes ven aquí, que se llama la zona espástica, el individuo no puede moverse porque simplemente cuando llega a esos límites empieza a tener espasticidad y no puede moverse. Entonces nosotros en nuestro protocolo de entrenamiento, en este experimento, lo que queríamos hacer
con la gente después de una ACV era simplemente agrandar la zona azul, ¿ok? Entrenarlos en la parte azul para agrandarla y no dejar que la gente se entrene en todo el rango de movimiento del brazo, como generalmente se hace, sino específicamente en donde el individuo puede moverse y de a poquito ir cambiando este umbral de reacción a la elongación del músculo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se hace el experimento, digamos, el proceso de ver dónde está el umbral? Les muestro un videoclip muy cortito. A ver, ¿lo ven todos? ¿Se escucha? Se ve perfecto, no se oye. Ok, si no se oye no importa. Lo importante es que cuando el individuo se mueve, o el computador le da unos tonos. ¿Lo escuchan? Ok. El tono define la velocidad de movimiento. Cuando los tonos están más cerca uno del otro, el individuo sabe que tiene que moverse más rápido, o el terapeuta sabe que tiene que mover el brazo más rápido en forma pasiva. ¿Ok? O sea, la velocidad está determinada externamente por el computador. Las preguntas de investigación nuestras eh, en este proyecto eran varias. ¿Okay? Primero, ¿es posible que el entrenamiento personalizado del miembro superior ajustado al impedimento de cada paciente dé mejor resultado? Uno tiende a decir que por supuesto, pero hasta que uno no lo prueba no puede decirlo. ¿Es posible que la ejercitación en un set de realidad virtual dé mejores resultados? Bueno, lo veremos porque nosotros usamos tecnología de realidad virtual para poder entrenar a esta gente. ¿Es posible que el aprendizaje motriz se beneficie del entrenamiento en la zona no espástica dentro del rango del movimiento del codo? O sea, ¿es posible que el aprendizaje motriz dentro de una zona específica mejore la zona que se puede, digamos, el rango en el cual el individuo se puede mover? Esa es una de las preguntas claves de nuestro proyecto. Es posible que el trabajo en la zona no espástica, con estimulación cerebral, ¿okay? Con una TDCS o estimulación de corriente directa sobre el lado afectado, el ánodo con la parte, con el electrodo en la parte afectada y el otro electrodo en la parte periorbital, arriba del ojo. Puede ser que esto dé un mejor resultado comparado con un grupo que recibió estimulación placebo. O sea, podría ser que esto mejore el rango en el brazo espástico debido al mejor control de TSRT o el umbral. Es posible que estos cambios sean evidentes también en los resultados cinemáticos y clínicos. Cinemáticos, digamos, la velocidad del movimiento, el rango del movimiento, la cinemática en 3 dimensiones que hemos medido, y los datos clínicos que hemos recolectado con el Kugelmayer y con otros digamos, exámenes clínicos que son muy comunes en todos lados. ¿Okay? Entonces la intervención era así. Teníamos un grupo de gente que recibía una restricción en el brazo, y la restricción es tal que les permitía moverse solamente en el rango de movimiento en el cual no había espasticidad, según lo que habíamos detectado usando el protocolo que vimos antes en el videoclip. ¿Okay? Otro grupo simplemente usa el entrenamiento no restringido a la zona no espástica, sino sobre todo el rango de movimiento posible, como es lo que se usa generalmente. Después teníamos 2 grupos más
o de las dos condiciones más en las cuales el grupo que tenía restricciones o recibía una estimulación cerebral o no recibía estimulación cerebral, sino que recibía un placebo. ¿Ok? Para este proyecto asumimos que el entrenamiento personalizado está basado en principios de aprendizaje motriz. ¿Ok? Nos basamos en 10 principios de aprendizaje que causan neuroplasticidad. Entre ellos, si uno no usa una función, la pierde. Si no la usa, tampoco la mejora. En cierto modo, el aprendizaje motriz es específico. La repetición de estos movimientos generalmente es la que trae un beneficio mayor. La intensidad también es importante, no solamente la repetición. La duración del entrenamiento también es muy importante para el aprendizaje motriz que causa neuroplasticidad. El ser valorado también es importante, o sea, que haya un feedback del terapeuta hacia el paciente también es importante para motivarlo. La edad es importante, la edad del paciente, y que haya una transferencia y una generalización del entrenamiento a tareas cotidianas. Y también la interferencia y la comunicación, vale decir que se dé un feedback constante en forma verbal o en forma visual, generalmente verbal es mejor. En estos digamos, principios nos basamos nosotros para poder cambiar el rango de movimiento dentro de la zona no espástica, ¿okay? Donde no reaccionaba el reflejo y donde el umbral del reflejo de elongación era más apropiado. ¿Okay? 5 minutos, perdón, Darío. Bueno, está bien. Bueno, entonces teníamos un protocolo en el cual los pacientes venían, recibían digamos, unas explicaciones, hacían un pretest, después eran asignados a uno de los 3 grupos, personalizados con TDCs, con estimulación cerebro, personalizados con un placebo y no personalizados. Eran los 3 grupos que teníamos, la gente se entrenaba 50 minutos por día, durante 5 días por semana, durante 2 semanas. ¿Ok? Después de este proceso había un post-test y después de un mes, otra vez, las mismas personas eran evaluadas con los mismos criterios a los cuales los investigadores, ninguno de nosotros, en ningún lado del mundo, de los 3 lugares que mencioné, India, Israel o Canadá, sabíamos a qué grupo pertenecía cada uno de los individuos. Lo único que sabía era un asistente clínico en cada uno de los lugares y nunca más supimos hasta hace cosas de 2 meses. Por eso muchos de los datos todavía no los tenemos analizados. ¿Ok? Bueno, los resultados principales y publicados ya o en publicación son que digamos, entre las diferencias entre el post y el follow-up, ¿ok? Entre una condición y otra, desde el momento que se terminó hasta un mes más tarde, mejoró específicamente en el grupo 3, en el grupo que fue, digamos, eh, entrenado en un rango de movimiento que empezó con la parte no espástica, o sea que usar la parte no espástica, la zona no espástica, para poder anclar el tratamiento en contra de la espasticidad, eh, es una buena estrategia. O sea que en vez de usar todo el rango, lo que se tendría que usar en el futuro es solamente la parte del movimiento del brazo o del miembro que sea en la parte no espástica. De ahí empezar a dar suficientemente estímulos como para que el proceso de aprendizaje motriz sea efectivo. ¿Okay? Segundo, el entrenamiento con realidad virtual cambió específicamente la calidad del entrenamiento en sí y también la intensidad en todos los grupos, cada uno en su país. O sea, la gente se entrenó más
en situaciones virtuales que en situaciones comunes. La estimulación cerebral no invasiva, o sea, el ATDCS, no tuvo ningún efecto en los resultados clínicos y tampoco en la cinemática, pero sí afectaron la variabilidad de los parámetros que se han medido. ¿Ok? Ciertamente comparado con el grupo placebo, o sea que no hubo una mejora del movimiento en general, pero sí hubo menos variabilidad de movimiento. Y la última conclusión es que el entrenamiento personalizado y limitado a la zona no espástica tiene un efecto positivo en la performance, en la cinemática y en el resultado clínico. Ok, aquí algunas de las publicaciones que tenemos ya hechas de este proyecto, que se fueron publicando durante los últimos años. Tenemos otras tantas publicaciones que estamos mandando en este momento, y otras más que serán escritas en los próximos meses. También hay presentaciones del proyecto en distintos lugares del mundo, en distintas conferencias. Tenemos como 20 presentaciones ya hechas, o sea que cada uno de ustedes puede buscar y si se interesan por este proyecto lo pueden encontrar definido en muchos, libros de congresos o en revistas científicas, digamos, ¿no? Bueno, y reconocimientos. Primero hay que agradecer a toda la gente que participó en este proyecto. Son muchos, éramos por lo menos 15 personas en distintos lugares del mundo. Coordinar todo ese grupo fue el desafío más grande. Hacer que toda la gente en distintos grupos y distintos laboratorios haga el mismo protocolo, exactamente el mismo protocolo, fue un proceso bastante largo que nos llevó por lo menos 6-7 meses hasta que pudimos empezar el proyecto. Y bueno, y si queda un poquito de tiempo, queda. Queda un minutito. Un Como minutito, para que no. entonces les voy a contar un poquito de dónde estoy, dónde vivo, dónde trabajo. Yo vivo cerca de Tel Aviv, no en Tel Aviv. Trabajo en la Universidad de Tel Aviv hace más de 20 años, pico de años. Soy titular, soy jefe del departamento de fisioterapia. La universidad es una universidad grande acá en Israel, pero media para lo que son los criterios allá. 21.000 estudiantes, 14.000 graduados, que quiere decir masterantes o doctorantes. Hay 1.000 personas de, digamos, staff o gente que trabaja enseñando e investigando. Hay 130 institutos de investigación dentro de la universidad, 9 facultades, que incluyen también la de medicina, la de ingeniería y otras más, las de artes. Lo particular de esta universidad es que es muy integrativa, en el sentido que tratamos de hacer investigación donde, por ejemplo, el departamento de arte haga junto con el departamento de ingeniería un proyecto con el departamento de medicina o otras combinaciones. Dentro de lo que es el departamento de medicina estamos nosotros, el departamento de fisioterapia, y dentro del mismo está mi laboratorio, que lo comparto con mi colega Jason Friedman, y que nos dedicamos, entre otras cosas, a estudiar tecnologías, a estudiar patologías distintas como la distonía, también patologías que son relacionadas con la traumatología del hombro y de la rodilla. Así que más o menos captamos tenemos dentro de nuestro eh, campo de investigación bastante temas. Y por supuesto están todos invitados a visitarnos. Gracias, y si hay preguntas, este es el momento. Muchísimas gracias, Darío. Un placer escucharte y ver lo lindo de la universidad, y nos queda pendiente ir para allá. ¿Alguna consulta con respecto, alguna pregunta con respecto a la disertación? Estoy pendiente del chat. Aquí, excelente, muchas gracias. Estamos a tiempo de invitar a otros colegas y vamos ahora les pasamos, los colegas pueden acceder a través del link, ahora les paso de YouTube. Muchas gracias, muy interesante en general. Bueno, muy bien. Yo lo conozco a Darío hace un tiempo y les puedo asegurar que Darío se siente mucho más cómodo disertando en inglés
que Es por cierto. supuesto en español siempre es uno de sus desafíos. Y gracias por el esfuerzo, Darío. No, es cierto, es la tercera, de hecho, creo que es la cuarta vez que doy una disertación en castellano o que traduzco, o que hago una presentación de PowerPoint en castellano. O sea, me cuesta. Ok, pero No, bueno, no, espero que hayan excelente, entendido lo que digo. excelente. Una de las consultas es, ¿las técnicas basadas en placebo tienen efecto permanente en los pacientes? No, lo que es placebo no tuvo ningún efecto. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Darío, Eh, te bueno, invitamos a quedarte todo el tiempo que quieras. Sabemos que hay una diferencia horaria grande, sí, así que trataré de quedarme un ratito y después, señoras y señores, aquí empieza la noche, así que nos veremos en otro momento. muchas gracias, Darío.